Y hoy día vamos a hablar un tema muy interesante y muy importante tratarlo. Hoy vamos a hablar acerca de el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué entendemos por el pecado? Un compañero de trabajo me dice: hermano, ¿qué es el pecado? ¿Y por qué ustedes, los hermanos, los evangélicos, dicen que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados porque si no, ¡pum!, nos cae chicharrón? O sea, porque si no, nos vamos al infierno. Y hay mucha gente que no sabe en realidad qué es el pecado. Hay muchos que dicen: mira, hermano, el infierno está aquí en la tierra y también aquí está el cielo. Hay mucha gente que desconoce, que no sabe que realmente el pecado nos separa de Dios. El pecado, para entenderlo mejor, es toda actitud que es contrario a la voluntad de nuestro Padre Dios. Por ejemplo, si Dios dice: no robarás, y tú robas, estás pecando. Si Dios dice: no mentirás, y tú mientes, estás pecando. Si Dios dice: no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra y debajo de las aguas, y tú te haces una imagen de un ser humano, o imagen de un animal, o imagen de un pez que está en el agua, también estás pecando, porque eso se llama idolatría. Si usted, mi querido amigo, le saca la vuelta a su mujer, también es pecado, porque eso se llama adulterio. Y si usted es joven y se acuesta con otra joven sin casarse, también es pecado. Es hacer algo que no está en la voluntad de nuestro Padre Dios. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Por ejemplo, si usted pudiendo hacer el bien y no lo hace, también es pecado. Para Dios, para Papá Dios, una pequeña injusticia es como un trapo de inmundicia. Para Dios no hay pecado blanco, pecado negro, que pecado verde, que el pecado es azul. Para Dios pecado es pecado. Y el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios y nos da un estado de muerte espiritual. Por supuesto que ese estado de muerte espiritual, todos nosotros nacemos con ese estado de muerte espiritual. ¿Cómo es esto, hermano? Pues simple. La Biblia dice claramente en el libro de los Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre y por este hombre vino la muerte para toda la humanidad. ¿Y se está refiriendo a quién? Se está refiriendo a Adán y a Eva, que pecaron contra Dios. La incredulidad es un pecado. Si usted es incrédulo, peca contra Dios. No es la voluntad de Dios. La desobediencia es un pecado. La rebeldía es un pecado. Imagínense que Adán no le creyó a Dios cuando Dios le dijo: oye, puedes comer de todos los frutos que hay en el huerto, pero menos de este. Y no le creyó, porque Dios le dijo: si come vas a morir. Pero él no le creyó a Dios, sino le creyó al diablo. Y el otro pecado que hizo fue desobedecer a Dios, porque la orden que Dios le dio, él no la cumplió. Y también toda desobediencia es rebeldía para Dios. En fin, el pecado trajo consecuencias. Una de las consecuencias es la muerte espiritual del hombre. Es por eso que Jesucristo vino a este mundo, para morir por todos los pecados de la humanidad. Él hizo el intercambio en la cruz para que usted pase de un estado de muerte a un estado de vida. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1 dice: y se está refiriendo a Jesucristo, y Él nos dio vida a nosotros cuando hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. De modo que el pecado nos separa de Dios. De modo que todos nosotros necesitamos de la salvación para poder ser salvos. Y de modo que todos nosotros tenemos que a Dios pedirle perdón por nuestros pecados. Porque la forma de que usted pueda pertenecer al reino de Dios es
únicamente a través de Jesucristo y pedirle perdón a Dios, decirle: Dios, te pido perdón porque mis pecados me han separado de ti. Hay mucha gente que dice: pero hermano, yo no le hago mal a nadie. Una vez hablé con una persona y me dice: pero mira hermano, yo no le hago mal a nadie, yo no soy malo, a nadie le he hecho mal, al contrario, cuando alguien está con necesidad, un problema y viene y me dice: ¿sabes qué? Ayúdame, yo agarro, saco de mi bolsillo un sencillo y le doy. Además, cuando es Navidad, hago chocolate para los niños y me compro unas 2 bolsas de juguetes y le reparto a los niños. No creo que sea malo, pero la palabra de Dios dice que la salvación que Dios nos da es por la gracia, porque nosotros no lo merecemos. Ahí en la cruz ha debido de estar yo y también usted. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Pero hay una diferencia entre un pecador que se arrepiente y un pecador que no se arrepiente. El pecador que se arrepiente, la Biblia dice que Jesucristo es el que nos limpia de todos nuestros pecados y borra nuestros pecados. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, entonces ya no hay condenación. O sea, Dios dice: bueno, yo te justifico. Tú tenías un cartel grande en el pecho que decía culpable. Culpable por el pecado de Adán, de Eva, culpable. Pero Dios te justificó. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios dijo: no, ya tú ya no eres culpable. Por eso que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, en el verso 1, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús agarra y te saca ese cartel de culpable y te pone el cartel de hijo justificado. Es por eso que todos nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo. Tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Ahora hay muchos hermanos y también hay mucha gente que aún no le ha recibido a Cristo porque dice: ¿y si le fallo? ¿Y si de repente no cumplo? Porque el entregarle nuestra vida a Cristo es un compromiso. Pero Dios conoce la condición y la situación en la cual te está trayendo. ¿Esto qué quiere decir, mi querido amigo? Esto quiere decir que la obra que Dios hace en nosotros, Dios no lo deja inconcluso. Dios te llamó siendo un borrachito y tú dices: no, yo ya no quiero ser un esclavo del alcohol, de las drogas, y le entregas tu vida a Cristo. Pero en el curso de tu peregrinaje, como dicen muchos, de tu peregrinaje o de tu caminar con Cristo, entonces vas a tener muchas situaciones de pecar contra Dios. Y hay mucha gente que se desalienta y dice: no puedo, metí la pata, no quise hacerlo, pero lo hice. Y ahora yo te quiero decir una cosa. El pecado afectó la naturaleza física del hombre, su cuerpo, su mente y su espíritu. Cuando el hombre vive en el pecado, pues entonces la palabra dice que el pecado afectó su cuerpo físico y por eso vino la enfermedad, el dolor y la muerte. Pero hay una primicia, que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todo ello, en la cruz del Calvario. Otro, que el pecado afectó nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el pecado afectó la voluntad del hombre, afectó sus sentimientos y sus emociones. Hay mucha gente que dice: yo no quiero hacer esto, pero lo hago. Hay mucha gente que aún siendo creyente dice: no lo quería hacer, pero se me chispoteó, como el Chavo el 8. ¿Por qué? Porque nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa y la ley, como dijo el apóstol Pablo en la carta en Romanos, en el capítulo 8, él habla que la ley, que el pecado es una ley, así como la gravedad es una ley. Todo lo que tú tiras hacia arriba tiene que caer y cae.
Y por más que la ciencia y la tecnología hagan que ciertas cosas puedan de repente flotar en el aire, pero a la larga va a caer. ¿Por qué? Porque el pecado es una ley y la gravedad es una ley. Y no podemos contra esa ley. No podemos nosotros, pero Dios puede. ¿Te das cuenta? El asunto está en que la palabra dice que Jesucristo es el que nos redimió de esa ley del pecado. Porque Él se hizo maldición. Él se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para que en su cuerpo, llagado en la cruz, en su cuerpo que fue inmolado, ahí en la cruz, Él nos diera el perdón y la vida eterna. Una primicia tremenda, grandiosa y preciosa. De modo, mi querido amigo, que todos nosotros tenemos que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente no podemos luchar contra el pecado o contra la corrupción. Hay muchos políticos que dicen vamos a luchar contra la corrupción vamos a eliminarla, pero esa persona es un mentiroso. Como alguien que puede decir de repente, yo digo la verdad y nada más que la verdad, es un recontra mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque la verdad la tiene Jesucristo. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre siempre va a cometer fallas, porque es un ser humano. Pero Jesucristo jamás, porque Él, mi querido amigo, es santo, santo y santo. Pero en su inmenso amor y gracia, con que Dios nos ama y nos sigue amando, pues nos dio a Jesucristo, su Hijo amado, para que Él sea nuestro mediador, el intercesor, el que medie entre Dios y nosotros. Por eso que dice el apóstol Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Nadie puede decir, yo no peco contra Dios, porque es un mentiroso. Y en el Evangelio, en la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice, si alguno dijere que no comete pecado, es mentiroso, y la verdad no está en él, dice la palabra de Dios. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que, de modo que tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, porque por más que nos creamos que somos justos, o por más que nos creamos que somos santos y que no cometemos nada, pues mi querido amigo, para Dios una pequeña injusticia es como un trapo de inmundicia, y tenemos que aprender todos los días, levantarnos, decirle, Señor, te pido perdón en el nombre de Jesucristo por todo aquello que he hecho en el día y que no ha sido de tu voluntad. Señor, me alteré, grité, Señor, me enojé contra mi esposa, Señor, casi le largo la mano, Señor, mi hijo casi le pego. Tantas cosas que muchas veces, amigos, decimos nosotros que no, eso no es pecado. Pero en realidad, toda actitud que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Ira, pleitos, celos, contienda, herejía, inmundicia, lascivia, todo es pecado. Si tú comes demasiado, también es pecado. Así que de modo que si tú agarras y comes bastante, es pecado, porque la gula es el pecado. Entonces, amigos, quedamos que el pecado es toda actitud que es contrario a la voluntad de nuestro Dios, y que todos nosotros necesitamos de Dios para la salvación, porque el pecado es muerte, nos separa de Dios. Pero hay algo importante que usted tiene que saber y conocer, que Jesucristo, Él nos reconcilió, y que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. De modo que si usted le entrega su vida a Jesús, usted le entrega su vida a Cristo, entonces Dios no va a tomar en cuenta tu pecado, te va a perdonar, y de ahora en adelante vas a ser una nueva persona, una nueva criatura, justificado, porque Dios ya te va a quitar el cartel de culpable y te va a poner el cartel de justificado. Gloria a nuestro Dios. Bien, hacemos una oración
Usted que me está viendo en su casita, haga esta oración conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta palabra que hoy he escuchado a través de tu Hijo. Te pido perdón, Padre, por todos mis pecados, por todas mis ofensas y mis faltas, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que siempre me redarguya, Padre, para entender lo que es la justicia, el juicio, y para, Padre mío, que me redarguya en el pecado, en qué es lo que estoy cometiendo mal, o qué, Padre Dios, es lo que, Padre, tú no aceptas o toleras de mi vida, Padre. Gracias, Dios, todo lo pongo en la cruz de Cristo, Padre. De ahora en adelante, Padre Dios, te pido en el nombre de Jesucristo que, Padre mío, me ayudes a ser cada día una mejor persona, guiado por tu Espíritu y lavado cada día con tu sangre y por tu palabra preciosa que, Padre mío, está en la Biblia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, si usted ha hecho esta oración, usted ahora es un hijo de Dios y está invitado a congregar en cualquier iglesia evangélica de esta ciudad que esté la más cerquita a su casa. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos. Adelante.